Bueno, entonces, una vez más, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotros, por sacar de su tiempo, no solamente en este momento, sino en el transcurso de la semana para revisar los contenidos y demás. Veo que ya se unió Susana, Camilo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy bien, ya entonces me dicen que están viendo mi pantalla. Ok, entonces hoy nos corresponde el libro de qué? Daniel. De Daniel. Daniel, Ok, ya conocen entonces y cuál otro. es. Y mira, ya es la lección 24, ¿no? La unidad 24. Ya tenemos 24 clases, eso está muy bien, hemos estado adelantando muchísimo. Ya saben cuál es la dinámica, vamos a revisar la tarea, tener el espacio de compartir entre nosotros lo que ustedes estuvieron revisando, que esa es la intención también del curso. Eh, de parte de nosotros como expositores, pues poder resaltar algunos puntos importantes del libro, como ese panorama general, ese marco general que nos estamos haciendo de este libro como del Antiguo Testamento, y pues también cómo puede esto impacta de una u otra manera nuestras vidas. Bueno. Es la dinámica que normalmente tenemos. Em, Leyeron los contenidos, vieron el video, mm, hicieron uso también del audiolibro. Entonces, porfa, allí cuando terminemos la clase, vayan allí al WhatsApp y ustedes ponen, sí, sí pude acceder a los contenidos y observarlos, ¿no? Revisarlos, que es importante para nosotros poder hacer un seguimiento también y tener de una u otra manera también cómo poder ponderar, calificar lo que ustedes van haciendo. ¿Listo? Para al final poder darles ese certificado de cumplimiento y demás. Para este momento, tareas como tal no habían específicas, pues además de ver los contenidos, pero de revisión perdón, de memorización y demás, no había. Para salir la ropa. Listo, entonces tenemos el espacio para socializar. Libro de Daniel, un libro muy bonito, un libro especial. Así que porfa, ¿quién quiere empezar a compartir de lo que estudiaron, de lo que analizaron de este libro? No todos al tiempo porque esto se vuelve un despelote, ¿no? Bueno, yo quiero, buenas noches, yo quiero Buenas noches. compartir que lo que me pareció más bonito del libro de Daniel es, bueno, que narra su vida, Ujú, pero también esa fidelidad tan grande de Daniel que a pesar de todas las circunstancias en las que estuvo, ujú, eh, siempre fue y dejó ver ese amor, esa gran lealtad y fidelidad por Dios, aún haciendo, por ejemplo, no dejando contaminarse y comiendo pues lo que le ofrecían allí realmente, sino que quiso y hizo todo, luchó por convencer a esas personas para él seguir sus principios y poder agradar al Señor. Eso me impacta y me parece que nos deja una enseñanza muy grande. excelente, muchas gracias, Esperancita, por lo que nos compartes. Súper. ¿Quién más quiere compartir? Yo, buenas noches. Buenas noches. Respecto a eso, también me parece sorprendente su fidelidad en cómo él fue tan joven, llevado cautivo y cómo desde un principio él, o sea, no es como podemos llegar a reaccionar que vamos como en contra de esas personas que nos llevan cautivos, en contra de toda la violencia que están viendo, sino que deciden, bueno, yo sirvo en
teniendo como esa línea límite de que si no voy en contra de mi Dios y en cómo, a pesar de que está viendo en ese momento un Dios que está como aplicando su juicio, a la vez tiene esa fe de que dice, bueno, en ese momento estás poniendo a mi Dios, como juzgando a mi Dios, Él me va a sacar de esto, de esta cueva, de estos leones, de este fuego, de cómo Ujú. tener esa certeza de aún así poder ver ese Dios que se fue con ellos a Babilonia, de, de como había mencionado, el hecho de que no se quedó allá en Jerusalén y de que ahí solamente es juicio y castigo para todo el mundo, sino de que sigue siendo el mismo Dios que está para ellos. Correcto. Excelente. Gracias, Geraldina. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Eh, Sí, A yo. ver, podría. Ah, no, tú dale, 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 Jairito. No, tranquila, dale. ¿Listo? Bueno. No, como apunte general, recordar que Daniel es descendiente de familia real. Ujú, En alguna parte leí que llegó en la primera, no leí, sino que él hace parte de los primeros deportados y creo que ujú. es el único de los profetas que vivió todo el tiempo en el exilio, Sí, tanto me acuerdo. que participó de todos los gobiernos que estuvieron dominando, que dominaron en el momento, como fue Babilonia, como fue Medo Persa y como fueron eh, los persas. Ujú. Entonces, la fidelidad, así como lo resaltaban en mis anteriores de curso, es de tenerlo en cuenta y de aprenderlo. También me dejó alguna frase muy. Hay mucho de lo de Daniel, hay mucho para aprender, pero como para manejo diario me encanta la frase que dice, no es que yo sea más que los demás, sino que el Señor se ha dignado darme la sabiduría para dar la interpretación de los sueños. Así como a grosso modo es lo que podría yo compartirles. Ok, atribuyo el poder de Dios. Excelente. Gracias, Jairito, por tu compartir. Eh, Bien. ¿Qué más? Ahora sí, Susana. pues Adelante. a mí me llama la atención, primero me llama la atención como en la primera deportación, digamos que Nabucodonosor, como estrategia de, no sé si de guerra o algo así, eh, em, como que deporta o si me entiendes, como que trae a Babilonia a todos los de de la alta como A los a nobles. los nobles, sí, y creo Ujú, que eso debilita al pueblo bastante. Entonces creo que, o sea, me parece curioso esa estrategia, porque también decía que Daniel tenía como no sé si sus habilidades, ujú. sí, entonces, y lo trae precisamente al gobierno de él, como para aprovechar eso. No sé si es así, pero me parece curioso ese tema. También me parece bonito el tema de que eh, Daniel, en medio de la corrupción de un gobierno, en medio de que Babilonio era un imperio gigante, pero aún así seguía a Dios, o sea, pudo atraerlo a Babilonia con todo lo que tenía su esplendor en ese momento, pero realmente él muestra su servicio a Dios de una manera muy piadosa, ¿no? Él se entregó a Dios y lo tenía en alto, ¿sí? Y pues también me llama mucho la atención la historia específicamente de Nabucodonosor, cómo el Señor humilla a Nabucodonosor, mostrándole que realmente la posición que él tiene es porque no se sale fuera del control de Dios, y que en realidad él pone y quita
a los reyes y Nabucodonosor llega a un punto en que entiende que realmente Dios es el que es el soberano y está sobre todo, sobre todos. Ujú. Excelente, Susana. Muchas gracias por tu aporte. Bien, a ver, ¿quién más va a compartir con todos lo que observó de los contenidos? Yo, Ferchito, Dale, Esperancita, adelante, por favor. yo, Dale. ¿Me escuchas, Ferchito, Esperancita? Sí, sí, aquí ¿me estoy. ¿Me escucha? escuchas? Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ferchito, Ferchito, Hola, Esperancita, ¿me escucha? ¿Alguien más me escucha? Sí, Sí, lo Esperancita tiene mal el escuchamos. retorno. estamos escuchando. Nos escuchamos a Ok, los dos. ok, ya, Esperancita, no te escuchamos. a ver, de Daniel pues pude sacar muchas cositas, muy bonito el libro y esto. Bueno, Daniel era ¿de qué? Del libro de Daniel nos enseña la soberanía de Dios. Los reinos de los hombres se establecen y desaparecen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Daniel era de la tribu de Judá, probablemente de familia real. Cuando era muy joven fue llevado cautivo a Babilonia. En el año tercero del rey Joacim, 9 años antes de Ezequiel, con 3 jóvenes fue colocado en la corte de Nabucodonosor para obtener una preparación en la educación de los caldeos, puesto más elevado del reino babilónico, posición que detuvo después debajo del gobierno de Persa. Profetizó toda la cautividad, era su última profecía durante el reino de Ciro. El imperio babilónico en los días de Daniel no solamente eran de la ciudad máxima del mundo cristiano, también cabeza del imperio más poderoso que había existido. ¿Qué más? El imperio duró 70 años, Daniel estuvo presente, Nabucodonosor tiene un palacio donde a menudo iba Daniel. Los jardines, tenía un jardín que se llamaba Colgantes de Babilonia, formaban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era muy bonito ahí. Babilonia siguió siendo una ciudad importante durante la época de Persa. Alejandro Magno propone restaurar su gloria, pero sus planes por su muerte se detuvieron. La ciudad decayó. En el tiempo de Cristo se había en el tiempo de Cristo se había desvanecido su supremacía política y comercial. En el primer siglo ¿de qué? En el primer siglo de la mayor parte estaba en ruinas. La profecía confirmación de la autoridad divina. La profecía más segura en segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, de la cual hice bien en estos atentos, atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Ese es el versículo, ¿no? Ujú. En el lugar
oscuro en que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es una de las mejores pruebas de que ella fue inspirada por nuestro omnisciente Dios. La vida de Daniel fue rica en experiencias históricas y honores terrenales. Al mismo tiempo, su vida consagrada al servicio de Dios y al enriquecimiento espiritual mediante la revelación de los planes del Altísimo. Daniel fue llevado a cautiverio de Babilonia, tenía 16 años, una vida piadosa en 3 reinos, tuvo influencias diferentes: Babilonia, Media y Persia. Los reyes de Babilonia que Daniel vivió: Nabucodonosor, digo los años, 617, 561 antes de Cristo. Evil, Merodach, 561 a 560 antes de Cristo. Meriglisar, 560, 556 antes de Cristo. Lavas Marduk, 556 antes de Cristo. Nabonido, 556, 536 antes de Cristo. Balsasar como corregente durante el reinado de su padre Nabonido. La vida de Daniel en Babilonia se extendió el primer año de Nabucodonosor. A través de los 5 reinados siguientes, después de la caída de Babilonia, Daniel vivió bajo el imperio persa, por el reinado de Darío el Medo, hasta el tercer año de Ciro el persa. El libro de Daniel tiene 2 divisiones principales: una histórica, segunda profética. Memorizar Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir con nosotros? Gracias, Esperancita. Les cuento que tengo problemas en la energía. Ustedes ven allá, mira, el bombillo está rebajito. Como Ajá. que el modem funciona bajo voltaje, no se me ha ido el internet. Si se me va, les pido excusas. ¿Listo? Pero bueno, Ya se escuchado. continuemos. Continuemos entonces. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Yo, No sé si Felipito, Camilina, adelante, por rápidamente. favor. Dale, pues. Tal vez algo también interesante de Daniel es que él nos da esperanza también a nosotros, ¿no? Porque él habla mucho en las profecías de muchos reinos, ¿no? Pero también habla del reino que iba a venir. Y ese reino era esperanza para ese pueblo en ese momento, en el contexto histórico que vivían, ¿cierto? Porque les invitaba al pueblo a resistir, a entender que aunque las circunstancias eran malas, venía un reino mejor, un reino que sí cumplía esas expectativas. Y eso también es para nosotros, ¿no? Como que aunque vivimos en un mundo con dificultades, que es caído, que tiene cosas que nos traen decepción, sí Ujú. hay un reino allá. Y de verdad, como se muestra en visiones, incluso los profetas, ya está Jesús en el trono y hay algo más allá, es un reino que nos da esperanza a nosotros, un reino que venidero, el reino que instauró Jesús, pero que nosotros podemos tener como esperanza en nuestro día, en este reino, en este mundo que es un poco caído. Ok, tal cual. Muchas gracias, Camilín, por tu aporte. Quiero que observemos algo, ya que me escribieron por WhatsApp que, bueno, algunas personas no pueden compartir con nosotros y no pueden revisar el material. Entonces, bien, tranquilos. Eso sí, les animamos a que lo hagan bien en esta semana que viene y demás. Pero muchas gracias, gracias a todos. Mira que hay algo muy especial en estas contribuciones que nosotros hacemos al compartir de lo que hemos estudiado. Y es que si ustedes notan,
en esas cosas relevantes que impactaron a cada uno normalmente no son las mismas, ¿sí? Y estas conclusiones, y es lo que quiero llevar en este momento, eso es uno de los propósitos de la iglesia. La iglesia sintetiza ese crecimiento de los miembros, ¿no? Porque mientras uno aprende una cosa, el otro aprende otra por ciertas observaciones y em, mm, criterios que tiene. Y cuando compartimos entre todos esa información, pues crecemos mucho más rápido. No tenemos que dar toda la vuelta para aprender algo que tuvo que dar otro, sino que entre todos compartimos eso y es mucho más rápido. Así que mm, pues es la intención también de este compartir. Muy bien, entonces, eh, cosas a tener en cuenta, sí, bien importantes para el libro. Recordemos que aparte, obviamente, de tener un contenido bastante espiritual que de una u otra forma forman nuestra vida espiritual y obviamente nuestro caminar diario. El contenido tiene una cantidad de información que es histórica, que son eventos que a través de la historia, de una manera cronológica, marcan diferentes sucesos que aportan demasiado eh, y contribuyen, ¿sí? A lo que es ese proceso de salvación de la humanidad que obviamente culmina y es eh, exaltada allí en la cruz, ¿no? Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta información es bastante importante para que nos hagamos ese panorama del Antiguo Testamento, para saber de qué se está hablando en cada libro y cuando estemos estudiando cualquier parte de la historia bíblica, poder acomodar históricamente y cronológicamente donde corresponde esa información que estamos observando en su momento, ustedes estén haciendo un estudio particular, que estén preparando una enseñanza y demás, es para eso, ¿listo? Cosas a tener en cuenta aquí en Daniel. Es que ellos fueron, Daniel, y obviamente pues todo Judá, toda la tribu de Judá que en este momento estaba allí en Jerusalén y demás, y bueno, habían diferentes israelitas, pero se marca más como tal esa tribu. Mm, Ellos fueron reclutados para servir a Babilonia. Se los llevan, ellos destruyen la ciudad eh, y en este primer exilio, o deportación, perdón, se los llevan para Babilonia. No fue destruida completamente la ciudad de Jerusalén, eh, pero sí fue, mejor dicho, casi que destruida completamente, ¿listo? Pero no en su totalidad. Así que se los llevan eh, al servicio de Babilonia, básicamente, que debemos tenerlo en cuenta porque muchas veces creemos que es un paseo, es otro paseo. Ay, no, nos llevaron a París allá a conocer. No, se los llevaron cautivos como esclavos, servicio como tal de ese imperio. Em, Importante tener en cuenta es que tanto Daniel como estos otros tres personajes de los que se habla, amigos de él, ¿no? Que eran Ananías, Misael y Azarías, nombres judíos, y ahí está su equivalente que ustedes también lo vieron, em, arameo, ¿no? Eh, que es Daniel se llamó Belsasar, Ananías Sadrach, Misael se llamó Mesac y Azarías se llamó Abednego, que pues tenemos que tenerlos en cuenta ¿para qué? Para que cuando estemos hablando de eso, alguien haga referencia a esos nombres, ya sabemos de quiénes están hablando. Importante que sepamos también que eh, se les conocieron no solamente por el nombre judío, sino pues también por el arameo, ¿listo? Em, ok. Esto es importante, ¿no? Como les digo, en ese contexto general del libro para poderlo tener en cuenta. De este libro, importante que fue escrito entre el año 605 y 530 antes de Cristo, más o menos después de ese tiempo de la primera deportación a Babilonia. Según lo que nos narra la historia y lo que podemos ver a través del libro, es que fue el mismo Daniel el que lo escribió, ¿ok? Que fue de la tribu de Judá, como ustedes lo dijeron, que muy posiblemente era del mismo linaje real
como ustedes lo dijeron, posiblemente por eso en esa primera deportación se lo llevaron, muy posiblemente por lo que era de la élite, de los duros de Jerusalén. em, o hijo, sí, porque recordemos que fue muy joven, ¿no? De 17 años fue llevado. Em, Como les acabo de decir, cautivo en la primera deportación a Babilonia por Nabucodonosor segundo, que lo tengamos ahí en nuestro radar. Fue escrito en Babilonia, escrito en hebreo y arameo, llevado cautivo, como les dije, a sus 17 años. Importante, él estuvo durante los 70 años del imperio de Babilonia. Babilonia duró 70 años en su imperio. Luego vinieron los persas, pero no quiere decir que él hasta allí llegó, no. El cautiverio siguió, que aquí de hecho se nombra las 70 semanas, ¿no? Esa profecía de las 70 semanas que hace referencia a, em, ¿a qué? A ese tiempo adicional que ellos iban a estar allí en Jerusalén, porque Dios le había dicho que eran 70 años, pero después de ese tiempo dijo, no, el pueblo siguió igual, así que van a seguir en esto, ¿no? Importante, importantísimo, en ese proceso, Daniel, como ustedes lo ven, ahí hace parte de ese grupo de libros de los profetas mayores. Él profetizó mucho acerca de la esperanza, como ustedes, como creo que Camilo fue el que lo dijo. Todo esto hace parte de un contexto en el que se exalta esa profecía futura de esperanza. Aunque ustedes ven muchas cosas ahí en medio de las profecías que ellos dan, aproximadamente así que nosotros podamos ver 5 profecías en las que eh, se exalta la esperanza de que esos reinos que eh, oprimieron a la nación, que se los llevaron cautivos, que mataron, que destruyeron, que hicieron cenizas la nación, que casi la borran por completo. Esos imperios no iban a permanecer siempre, sino que siempre se resalta que ese reino venidero, que es el reino mesiánico, es el que iba a permanecer para siempre y que un momento a otro, aunque eh, estos reinos iban a suceder el uno al otro, reinos que iban a oprimir al pueblo de Israel, no importaba, aunque eran varios, la esperanza estaba al final y Dios no se había olvidado de eso. Algo bonito también que habíamos estado viendo es que recordemos que Dios no los dejó ir solos para Babilonia. Recuerden de esa visión que el Señor se fue con ellos para Babilonia y ahora iba a ser allá un proceso especial porque aún habla de Nabucodonosor que iba a ser su siervo, ¿verdad? Y vemos toda la historia también que a través del tiempo este rey, emperador pagano, resulta adorando al Dios de aquellos a los que esclavizó. Bien, y esto es importante. La profecía de ellos, recordemos que hasta Ezequiel estuvo pregonando en los campos allí en Babilonia, eh, ese continuo hablar de ese Dios de Israel, lo que hizo fue que aún el emperador de ellos se enterara de ese Dios y este Dios hiciera también un proceso especial en ellos. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta, importante. Eh, Daniel interpretaba sueños, es algo relevante en el libro, lo vemos allí que Nabucodonosor tiene un sueño eh, y no pudo interpretarlo, ¿no? Y es Daniel el que lo interpreta, lo llaman y él es el que le da un significado a ese sueño, ¿verdad? Así que lo vemos a través de todo el proceso, porque no solamente interpreta ese sueño inicial, sino que a través del tiempo empieza o bueno, más bien que es reclutado, por así decirlo, como el consejero del rey y el intérprete de sueños del mismo rey en ese momento, Nabucodonosor. Y aún así, algo irónico también que ustedes creo que pudieron verlo allí en los contenidos, algo irónico que él tiene un sueño y no puede interpretarlo y es hasta que en una visión un ángel, si no estoy mal, le dice y le da la interpretación del sueño, ¿no? Pero bueno, hace parte de la dinámica que el que
realmente al final le daba esa información y le permitía interpretar los sueños, era Dios mismo, no era un poder supernatural nativo de él, no en ninguna manera, sino que eso venía, era de parte de Dios. Dios era el que le estaba dando esa información. Mm, relevante también allí porque esto hace parte de la historia y ustedes lo van a ver en muchos momentos enseñanzas que vamos a tener como iglesia y demás, que Nabucodonosor como emperador, como rey de Babilonia, y en ese momento, por así decirlo, la persona del reino, el mundo conocido, la persona más importante de esos tiempos, bien, más poderosa. Pero este Nabucodonosor no reconoce a Dios como soberano. Allí hay una escena que entendemos de esta historia y es que él se para a ver por allá desde su palacio, se para a ver toda Babilonia, que entendamos también que era estructuralmente hablando, arquitectónicamente hablando, tecnológicamente hablando, Babilonia era lo máximo en ese momento, el top del top, ¿listo? Mm, y él se pone a ver allí desde su palacio la nación, por así decirlo, Babilonia, su reino, y él se exalta a sí mismo diciendo que él es el que ha alcanzado eso, ¿sí? Y ustedes saben, como yo sé, que no lo había alcanzado porque sí. Posiblemente él no, es que yo, mi estrategia, es que mi poder, es que la forma de hacer las cosas me lleva a esto. No, de una u otra manera, aún eso que aparentemente nacía de él, se lo había dado Dios y pues por esto él entra en una situación en la que él resulta em, mm, convertido, por así decirlo, en una bestia, más bien como una bestia, actuaba y se comportaba como una bestia, era una bestia, por así decirlo, durante 7 años por este comportamiento, hasta que él reconoció que de quien venía toda esta gloria y todo esto que él había podido hacer era exclusivamente de parte de Dios, y cuando él reconoce esto es cuando vuelve otra vez a ser una persona normal. eh, y pues ya viene un tiempo diferente también para él. ¿Listo? Esto es importante también tenerlo en cuenta porque es historia que comúnmente se nombra, ¿no? Este libro también nombra, hace referencia a varias profecías importantes de las que nosotros en la escatología, en el estudio de la profecía futura, del reino futuro, de qué va a pasar después de que, digamos, ya no esté el pecado en el mundo, cómo va a ser esa misma transición en la que el pecado va a ser erradicado completamente del mundo y va a haber un reino celestial exclusivo de él y no va a haber nada más de maldad ni nada de esto. Entonces, ¿cómo va a ser la transición? ¿Cómo va a ser ese nuevo reino? Entonces, hay muchas referencias aquí en este libro. Eso sí, tengámoslo en cuenta. Siempre esta profecía, porque muchas veces cuando lo leemos, yo les cuento aquí infidencias mías. mm, pues yo desde muy chiquito he estado estudiando la Biblia y cuando yo tenía como unos 13 14 años me gustaba mucho ese tema de la profecía y había muchas personas en mi iglesia, a la iglesia que yo asistía allá en Villeta, la iglesia bautista, en la que nos enseñaban de eso, porque digamos que es algo muy relevante en medio de la iglesia cristiana tradicional hablar de la profecía, ¿no? Eh, pero no tanto como esperanza venidera, sino más bien como algo de temor, porque es como un tabú allí de que ¿será que esto sí va a pasar o no va a pasar? Y, y la destrucción de la humanidad, también hay como una especie de morbo y demás. Entonces, eh, el tema aquí es que eh, la profecía da esperanza y va a hablar siempre de esperanza. Y como pasa con el Apocalipsis y cuando ustedes estén estudiándolo allí, sé que la persona que esté allí mencionándoselos y transmitiéndoles esta información, van a encontrar que mm, estos libros son de ánimo para la iglesia, fueron escritos para animar a la iglesia, no para llenarlos de incertidumbre. ¿Y será que yo estaré allá o no estaré allá? No, no, era al contrario, para generar más respaldo en lo que Dios había prometido a su Hijo.
a través de los diferentes tiempos. En este caso, que estamos hablando del 600, 500 antes de Cristo, ese pequeño grupo que conocía al Creador debía ser animado también y a través de estas profecías debían ser animados, como en el tiempo de la iglesia primitiva, ya en el año 100 después de Cristo, con la profecía de Juan, allí en la isla de Patmos, que se le da toda esa revelación del libro de Revelación o de Apocalipsis, era para animar a la iglesia em, eh, de ese momento. Pero como esta Biblia está ahora para nosotros en la actualidad, debe animarnos cualquier tipo de profecía. ¿Listo? Como en este caso, la profecía de Daniel, que es la que estamos estudiando, que hace parte de esa escatología, cuando se estudia la revelación futura y demás, y de hecho la revelación es... ese tipo de profecía no contempla solamente el futuro, sino el pasado, el presente y el futuro. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos libros también y les va a servir muchísimo para cuando estén allá. Muy bien. Entonces, en cuanto a esas profecías, muy importante, cinco de las que se hablan, eh, esa estatua del sueño de Nabucodonosor, sí, sí lo alcanzaron a leer allí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, Sí, por sí, sí. supuesto, ¿no? Pues imagínense. em, una estatua que representa o esa estatua está construida con diferentes materiales, ¿no? Dice que con oro, con plata, con bronce, con hierro, ¿no? Y luego que viene una piedra y le pega a lo más débil, ¿no? Que era el barro, porque era como un revuelto entre hierro y barro, y destruye y tumba la estatua, ¿no? Que cada uno de esos elementos de la estatua, que el oro en la cabeza, la plata en su pecho, el bronce en su vientre y sus pies de hierro y barro, cada uno de esos elementos em, representaba un imperio. El oro la Babilonia, la plata medo-persa, el bronce al griego, el hierro y bronce al imperio romano, y esa piedra que iba a destruir la estatua era el reino de Dios. Y esto es importante también, como les digo, para ese panorama que le estamos dando al Antiguo Testamento, porque es la base de nuestro estudio en el Nuevo Testamento para todo este tema también de profecía y escatología. ¿Listo? Em, Importante allí esa profecía. Otra profecía, la visión de las cuatro bestias, también haciendo referencia, perdón, a los diferentes imperios, el león a Babilonia, el oso al Medo Persa, el leopardo con cuatro alas a Grecia y la bestia que terrible con 10 cuernos a Roma y futuros reinos que también lo vemos ahí en el futuro. Y vemos que a uno de estos le sale un cuerno, un reino arrogante que se iba a levantar, perseguidor de, eh, los seguidores de Dios a través de la historia. eh, y vemos allí que se presenta un hombre anciano, que es referenciado como el anciano de Días. Importante también, y como el padre, ¿no? El hijo del hombre también aparece allá en esa profecía. Se me fue la presentación, espero que no se me haya ido el internet cuando se me fue en el segundo monitor. ¿Me escuchan todavía? Sí, 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 señor. sí, Uy, señor. mejor dicho, estamos de buenas porque estoy aquí, mira ese poquito. No, es que ya se apagó hasta el bombillo, pero bueno, milagro del Señor. Bien, entonces tenemos esto. Y bueno, allí en esa profecía también se hace referencia a esto, ¿no? El anciano de días, el hijo del hombre, eh, mostrando algo que ya hemos hablado y que tocó muy acertado Camilo y es de una esperanza. Estos reinos tan poderosos y que sí tuvieron control de parte del mundo, es verdad, que asesinaron, que controlaron, que abusaron, que hicieron y deshicieron en el mundo, es cierto, fueron muy poderosos, pero ellos no lo son todo y no lo iban a hacer todo y en algún momento iban a ser derrotados. Y si ustedes notan a través de la profecía, a través del tiempo, cada reinado, cada imperio poderoso se iba a ir debilitando, su sucesor se iba a debilitar más hasta que después no era nada.
y viene y es el reino de Dios el que lo conquista. Muy bien. Tenemos también la profecía de las 70 semanas. ¿Sí la recuerdan? ¿Sí las vieron allí, no? Sí, Esa bueno. es la que hace referencia a la prolongación del castigo por seguir en el error. Exactamente. Así. Exactamente, sí, porque recordemos que como Dios había prometido que iban a durar 70 años allí en Babilonia, en el exilio, hablemoslo, ¿sí? ¿Listo? En cautiverio. Mm, claro, acercándose los 70 años, Daniel clamaba a Dios que se acordara de la profecía, ¿no? Pero entonces la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta fue, venga, Daniel. Es verdad, prometí eso, pero resulta que el pueblo sigue siendo el mismo. El pueblo no se ha arrepentido, el pueblo sigue siendo malvado, el pueblo sigue yendo y adorando otros dioses. Así que vamos a extender em, un poco tiempo de más, eh, por decirlo, ese castigo. Así que iban a ser más o menos 490 años adicionales, las 70 semanas de las que habla esta profecía, en las que se iban a, bueno, esto eran semanas de años, ¿no? En las que se iban a extender ese cautiverio, ¿no? Para tenerlo en cuenta allí también. Si ustedes notan aquí, obviamente, eh, pues hay una retribución a su extravío, ¿no? Pero también hay una esperanza. Y van a ser un tiempo determinado. Y más o menos esto compagina más o menos con el reinado, ya con la intervención del Señor Jesucristo en la escena, ¿no? Más o menos aproximadamente, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ok, la cuarta profecía que nos habla allí también, a ver si me enciende ya mi monitor, ¿no? Listo. La cuarta profecía, la visión del carnero y el macho cabrío, también lo vemos allí. ¿Sí lo vieron? Bueno, Sí. básicamente nos llevan a mm, ver cómo iba a haber una lucha entre lo santo y lo profano. ¿Listo? O sea, iba a haber en ese tiempo, y de hecho siempre lo hay, esa lucha entre lo malo y lo santo. Bien, y si lo vemos en medio del pueblo, en medio de la humanidad, es como el hombre es el que expone y libera de sí mismo, de su comportamiento y acciones, la maldad. Y es nuestro Dios siendo paciente allí y venga. Hay que volverse de ese camino, no sigan haciendo eso. Y él jamás baja la guardia. Y de hecho, para el domingo estamos estudiando el pasaje de Isaías y trata algo de esto, ¿no? De Dios siendo paciente allí con el pueblo de venga. eh, mm, yo voy a estar ahí aunque ustedes sean, pero lo peor, tranquilo, yo voy a estar ahí hasta el último momento, les voy a brindar salvación y voy a ser fieles con ustedes, que es algo muy bonito de la profecía. Siempre luchando en contra de la decisión que la humanidad ya tomó de no estar con él, pero él siempre lanzando esos lazos de amor y de ternura, como lo dice el libro de Oseas. La profecía del tiempo del fin, que estos ya temas también bastante futuros, eh, que nos habla de resurrección final, de un juicio al final de los tiempos, con temas así apocalípticos y demás, de ese mundo cristiano y demás, y que también se hace referencia en el libro de Apocalipsis. Por eso les digo, está muy relacionado cuando se esté estudiando ese tema. eh, Vamos a entrar y ustedes van a ver todo esto también. Bien, tener en cuenta que aunque son muchas profecías y demás, siempre están en el marco de la esperanza, porque el final es Cristo. Siempre nos va a remitir allá. Un reino futuro, no gobernado por hombres que se les va a desviar el corazón por el poder, por el placer, por la posibilidad de hacer cosas. No, no va a ser gobernado por un hombre, sino por el Hijo del Hombre,
va a ser gobernado por Dios mismo y va a ser un reino en el que nos va a transmitir estabilidad, gozo, paz, todo esto que nos ha prometido nuestro Señor. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Allí también, pues, cositas que me acuerdo ahorita que no puse en la presentación. em, eh, Daniel, en el libro de Daniel se habla de que él fue echado al foso de los leones, como inicialmente yo les comentaba aquí en esta primera parte, ellos fueron reclutados, pero no se ajustaron a las costumbres paganas. Ellos siempre mantuvieron su mente en alta frente a su Dios. Aún en un pueblo, en medio de un pueblo pagano, ellos tendrían la excusa de decir, ay, no, pues ya estamos acá, pues que hagamos lo que todos hacen, ¿sí? Como muchos de nosotros hacemos en el día a día. No, pues si ya estamos acá y si ya está este mundo caído y demás, pues nada que hacer. Pues comportémonos como los demás. Al igual, pues Dios nos salvó, que es un pensamiento completamente errado. Y este libro nos demuestra que aún en medio de esas situaciones, el Hijo del Hombre debe y además puede, cuidado con eso, puede porque Dios le da el poder y más nosotros como sus hijos que ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para hacerlo. Hay veces no queremos utilizarlo porque queremos hacerlo malo, pero sí está ahí el poder de Dios. No es excusa el que no tengamos las capacidades. Miren que ellos no se ajustaron a las costumbres paganas de Babilonia y no se ajustaron en cuanto a la comida, comieron solo legumbres y demás. Yo me los imagino comiendo brócoli, yo no me puedo comer un brócoli, pero ellos listo, me voy a comer el brócoli y eso los mantuvo físicamente mejor que los demás. Los demás comían de todo, pero recuerden que eso era comida sacrificada a los ídolos y era de conocimiento de todos. Entonces, si ellos comían, pues estaban como aceptando esos sacrificios a esos ídolos. Entonces dijeron, nosotros no nos vamos a regir sobre eso. Lo que vamos a hacer es, entonces, venga, tráiganos legumbres, tráiganos comida verde, ¿no? Entonces, se mantuvieron con eso. Y algo muy bonito es que Dios los mantuvo, porque no era solamente eso. Vaya usted solamente coma brócoli y legumbres el día de hoy, a ver cómo nos va, ¿no? Mm, También el tema del foso de los leones. Daniel allí metió al foso de los leones y el ángel de Dios está allá y obviamente cierra la boca de los leones, no pueden hacerle nada. Un evento muy bonito, e importante. También el tema de ellos fueron los tres. Ananías, Misael y Azarías fueron metidos al horno de fuego, un evento también muy hablado en medio de la iglesia cristiana, mm, porque ellos decidieron no arrodillarse y no darle reconocimiento, no arrodillarse, mejor, al rey, y ellos fueron metidos allá por decreto, ¿no? Los metieron allá pero no se quemaron. Y dice que cuando estaban allá metidos apareció un cuarto hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, antes de venir, nacido de mujer, que es lo que conocemos como esas teofanías, ¿no? En las que Él, antes de su nacimiento, em, eh, pues a través de María, él apareció en diferentes situaciones antes de eso, ¿no? En el Antiguo Testamento. Esa es una de esas. Así que son elementos importantes que los debemos tener en cuenta en nuestro estudio, ¿no? Cuando estemos observando las escrituras. Muy bien. Eh, Mira que después de ver toda esta información histórica, cronológica, datos importantes del libro, mm, eso impacta mi vida en el sentido de que, como lo dice Romanos 12, realmente nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Dios nos ha dado mucha información, profecía, su revelación, acerca de que hay algo más grande y es Él. ¿Sí? Y que aunque este mundo es caído, es verdad, y impulsa siempre y su corriente es a donde llevas la maldad, destrucción, muerte, enfermedad, todo eso, en medio de eso nuestra mente puede ser diferente o transformada. ¿A través de qué? De la exposición a su palabra, de escucharle más, de saber más de él.
de renovar esa mente con esa información que nos da y no conformarnos a este mundo que si todos hacen una cosa que sabemos que está mal o de pronto no sabemos pero que después nos damos cuenta que a Dios no le gusta, sencillamente, pues que nosotros no nos conformemos a eso, ¿sí? Eh, Porque pues sencillamente estamos aquí, ya después de esto que Dios nos ha enseñado, nos ha hablado y demás, pues para honrar a ese Dios de las Escrituras, para caminar en esas buenas obras que Él nos ha dado. Así que muy bonito ver cómo personajes de la historia de la Biblia demuestran de que sí hay una otra oportunidad y de hecho ellos con menos herramientas, nosotros tenemos más herramientas hoy y ellos con menos herramientas transformaron su mente, ellos con menos herramientas, ellos confiaron en la provisión de Dios, descansaron en que aunque todos iban a la misma fuente de este mundo a obtener cosas, ellos no, ellos iban a Dios y Dios los respaldó y estuvo con ellos hasta el final, en medio de un mundo caído, en medio de históricamente una situación compleja para el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, pues mis hermanos, 8:04, no les quiero quitar más tiempo. Por favor, entonces, espero que este curso, esta clase especialmente, la de hoy, pues haya sido de bendición para todos, que hayamos aprendido todos, que también haya, digamos que esa aplicación en nuestro día a día. Y recuerden también ir al WhatsApp y escribir allí, entonces que estudiaron, revisaron, observaron los materiales, ¿listo? Los contenidos para la clase. Entonces, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, no les quitamos más tiempo, por favor se me cuidan y estamos entonces súper atentos a cualquier duda que ustedes tengan también mm, al respecto. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias, Ferchito. Gracias, A Fer. todos, feliz Muchas gracias, noche. Ferchito. Gracias a Gracias. todos. Chao a Buenas noches. todos. Que Chao. descansen. Chao, Bueno, muchas gracias. chao a todos. Les Gracias. recomiendo por favor estar revisando los materiales del próximo, porque creo que hay 4 libros, son profetas pequeños, ¿sí? Menores, pero por favor hay unos videos para que los puedan ir viendo, ¿listo? Ya está montado el material para que los puedan ver. Muchas gracias. Sí, ya los Muchas vi. gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Buena tarde. Chao. gracias. Gracias. Chao.